El Jueves Negro no trajo anuncios. No hubo señales más allá del agotamiento habitual. Ese cansancio crónico que se le había pegado a la piel como un sudor frío constante. José despertó tras apenas 2 horas de sueño entrecortado, con la cabeza pesada y los músculos en guerra consigo mismos. Frente al espejo del baño, se encontró con un extraño. La piel ceniza, las mejillas huecas, los ojos hundidos detrás de unas ojeras que parecían pintadas con carbón. Se inyectó la insulina. Un gesto automático casi sin pensar. 1825 pinchazos desde aquel diagnóstico que le cambió la vida. Su abdomen era un campo de batalla con marcas de guerra, zonas endurecidas por años de rutina médica. Mientras se abrochaba la camisa, evitó mirarse el estómago. Había algo en ese lugar que prefería no ver. El trayecto al trabajo fue una neblina espesa. La ciudad pasaba a su alrededor como un río difuso. Parpadeaba cada 10 segundos, como si eso pudiera aclarar su visión, enfocar la vida. Pero no bastó. El mundo comenzó a oscurecerse por los bordes, como un túnel que se cerraba sobre él. El pitido de un claxon le taladró los oídos. Luego un golpe seco. Metal contra metal. Vidrio estallando. Silencio. Cuando abrió los ojos, estaba en el hospital. Las luces blancas eran dagas que lastimaban su visión borrosa. Tenía una vía en el brazo y un cosquilleo en las extremidades que no era solo físico, era existencial. Carmen estaba allí. Tenía los ojos inflamados y la boca apretada, como si temiera que hablar rompiera algo más. El doctor Ramírez entró. No traía una bata, traía una sentencia. En sus manos una carpeta gruesa repleta de estudios, análisis, informes. «Señor José», dijo con una calma forzada, «tenemos que hablar muy en serio. El aire se volvió denso». José sintió que el colchón se hundía más bajo su peso. Sus riñones están funcionando al 40% de su capacidad. La creatinina está en niveles peligrosos, y encontramos signos claros de retinopatía diabética avanzada. En ambos ojos, José sintió que el cuerpo se le iba, como si su alma hubiese retrocedido un paso. Carmen se cubrió la boca con la mano. No lloraba. Aullaba por dentro. El médico siguió. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su salud. Si no hacemos cambios drásticos, podríamos estar hablando de diálisis en 6 meses. La pérdida de visión puede ser irreversible, y la neuropatía está avanzando más rápido de lo esperado. No hubo dramatismo en la voz del doctor. No lo necesitaba. La frialdad de los datos bastaba para congelar cualquier esperanza. José solo podía mirar a Carmen, luego a la puerta, donde estaban sus hijos. Miguel con la mandíbula apretada, los brazos cruzados. Sofía con los ojos grandes, abiertos como 2 preguntas. Adolescencia mezclada con un miedo primitivo. El tipo de miedo que ningún hijo debería sentir tan temprano. Esa habitación se volvió una celda, y él, su prisionero. La noche cayó sin pedir permiso. Carmen dormía en el sillón incómodo, extenuada. Miguel y Sofía acurrucados como cuando eran pequeños. Y José. José se deshizo. Lloró. Por primera vez desde que enterró a su padre rompió. El pecho le dolía de tanto contener. Las lágrimas no eran suaves, eran torpes, ásperas, llenas de un dolor antiguo. «Perdónenme», repetía una y otra vez, las palabras atrapadas entre sollozos. «¿Le fallé?» Les fallé a todos. Carmen lo rodeó con los brazos, el rostro hundido en su cuello. «No es tu culpa», murmuró, aunque en el fondo ambos sabían que algo andaba profundamente mal. José había seguido cada orden. Había vivido como un paciente ejemplar. Las pastillas, las inyecciones, los controles. ¿Por qué entonces su cuerpo se derrumbaba? Esa tarde don Roberto llegó. Traía una canasta de frutas, pero también un mensaje envuelto en piedad. «Tómate el tiempo que necesites, José. Tu trabajo está seguro. Pero por favor, encontrá la manera de mejorar». José lo agradeció con un gesto, aunque por dentro ardía. Sabía lo que significaba. En su mundo, un hombre que no puede trabajar no es nada. Ni esposo, ni padre, ni hombre. Esa noche, con las luces apagadas y el corazón hecho trizas, agarró su celular. No para distraerse, para buscar. La desesperación, entendió, es combustible. Entró a foros, buscó testimonios, comparó historias. Una tras otra, personas como él relataban lo mismo. Tratamientos que no funcionaban, dosis que solo aumentaban, médicos que ofrecían más de lo mismo.
Y entonces, lo vio. El video. Un médico mexicano de voz firme y pausada, radicado en Houston. Doctor Méndez, el círculo vicioso de la medicación excesiva en diabetes, tipo 2. José se enderezó en la cama. El doctor hablaba de algo que nadie le había dicho. Cómo el exceso de insulina podía empeorar el cuadro. Cómo la resistencia se incrementaba con cada dosis mal administrada. Cómo existían alternativas. Protocolos que no se enseñaban en las universidades tradicionales. José pausó el video, y esta vez su mano temblaba no por falta de glucosa. Temblaba de algo más potente que el miedo, una mezcla de rabia y luz. ¿Y si todo esto había sido innecesario? ¿Y si existía una salida que nadie le había querido mostrar? Tomar aquella decisión fue como caminar hacia un abismo sin saber si habría suelo al otro lado. Pero José ya no podía seguir igual. Lo había perdido todo, menos el instinto más básico: sobrevivir. Se conectó con el doctor Méndez. 3 horas de videollamada. 3 horas de desmontar todo lo que le habían enseñado como verdad absoluta. El médico examinó cada análisis, cada dosis, cada etapa de su tormento. José, le dijo con una serenidad que no ocultaba la gravedad, tu cuerpo no está fallando. Está defendiéndose. Estás sobremedicado. Tu cuerpo está en guerra consigo mismo. El protocolo era radical. Reducción progresiva de medicamentos bajo una vigilancia férrea. Ayuno intermitente controlado. No como castigo, sino como reseteo. Ejercicio de resistencia específico, diseñado para regenerar más que agotar. Suplementación dirigida célula por célula. Carmen lo miraba con miedo. Ese miedo que solo tienen quienes han estado a punto de perder a alguien que aman. ¿Y si empeoras?, preguntó temblando. José sostuvo su mirada. En su voz no había valentía, había cansancio. ¿Cómo podría estar peor? Los primeros días fueron un desierto. El cuerpo reclamaba, exigía esa montaña rusa de insulina a la que se había vuelto adicto. José documentaba todo como si escribir le diera control. Glucosa al despertar, 160. 2 semanas después, 140. Un mes, 120. No eran milagros. Eran pequeños triunfos en una guerra larga, pero por primera vez en años, los números no dictaban su sentencia. Marcaban su camino. Y el sueño regresó. Primero 4 horas, luego 5. Hasta noches completas, con sueños que ya no eran pesadillas. El ardor en los pies disminuyó. De insoportable a molesto, de molesto a ocasional. Hasta que una noche simplemente no estuvo. José lloraba en la ducha. No de dolor, de alivio. Porque allí, bajo el agua, nadie tenía que verlo ser vulnerable. En la fábrica, don Roberto no podía creer lo que veía. ¿Qué hiciste, hermano?, le preguntó como quien presencia una resurrección. José sonreía, pero no respondía con palabras. Su energía, su precisión, su claridad, lo decían todo, y entonces comenzó a hablar. Primero con compañeros, luego en grupos, luego con desconocidos. No era solo un sobreviviente, era un testimonio vivo de que otra forma era posible. 6 meses después de tocar fondo, José estaba de pie en un auditorio repleto. Hospital Civil de Guadalajara. 300 personas. Luces tenues. Silencio expectante. Carmen y sus hijos en la primera fila. Orgullo en sus miradas. Amor sin palabras. Mi nombre es José Hernández, comenzó, su voz clara, fuerte, y vengo a contarles cómo casi me mata el tratamiento que debía salvarme. En la pantalla, sus análisis, antes y después, creatinina en descenso. Riñones funcionando al 80%, retinopatía revertida, neuropatía estabilizada. Sin hipoglucemias en 4 meses, el público, familias, pacientes, enfermeros, contenía la respiración. José habló del círculo vicioso, de la sobremedicación, de los efectos colaterales invisibles, pero no prometió milagros. No vendió esperanzas vacías. No estoy aquí para decirles que abandonen sus tratamientos, dijo con firmeza. Estoy aquí para pedirles que pregunten más, que exijan respuestas, que no acepten el deterioro como único destino, que sepan que existe una alternativa. Una mujer lloraba en la tercera fila. Un hombre mayor anotaba como si se le fuera la vida en ello. José reconocía esos ojos. Los suyos, 6 meses atrás. Cuando terminó, la gente se acercó.
Cuerpos distintos, dolores similares, todos buscando lo mismo. Una posibilidad. José no tenía todas las respuestas, pero sí tenía una historia, un nombre, un contacto, una experiencia real. Esa noche en casa se sentaron todos a cenar. Por primera vez en meses, sin el glucómetro al lado del plato, sin miedo, solo comida, solo familia. ¿Papá?, preguntó Sofía. ¿Ya no te vas a morir? José la miró. Luego a Miguel. Luego a Carmen. No, princesa. Tu papá va a vivir. Y va a ayudar a otros a vivir también. Carmen tomó su mano bajo la mesa. Era cálida, firme, presente. En la televisión hablaban de la epidemia de diabetes. Cifras, gráficas, porcentajes. José ya no los veía como números. Eran personas, familias, vidas que podían salvarse si tan solo supieran. Lo que él ahora sabía. Su celular vibró. Un mensaje del doctor Méndez. José, tu historia está salvando vidas. Sigue adelante. José se levantó y caminó hacia la ventana. Allá afuera, en algún rincón de Guadalajara, alguien temblaba de madrugada. Con un glucómetro en la mano y la esperanza en ruinas, él había sido esa persona. Ya no lo era. Y esa diferencia lo era todo. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que sabes lo que tu tratamiento te está haciendo? El pitido agudo del monitor cardíaco cortaba el silencio con precisión quirúrgica, como si marcara el tiempo exacto de una cuenta regresiva invisible. Cada bip era una punzada que vibraba en el aire estéril del cuarto de hospital, donde los minutos parecían espesarse. José estaba allí, inmóvil sobre la cama, su cuerpo hundido en sábanas ásperas que olían a desinfectante y desgaste. La piel de su rostro, cetrina y delgada, parecía pegada a los huesos. Tenía los labios resecos y los ojos tan hundidos que casi desaparecían en la penumbra azulada que proyectaban las máquinas. Sostenía el celular con una mano temblorosa. La otra descansaba inerte, como si cargar su propio peso fuera una tarea imposible. En la pantalla del teléfono, pausado en el primer fotograma, un médico hablaba con una firmeza incómoda. Pero lo que paralizaba a José no era lo que aún no había oído, era lo que intuía que estaba a punto de escuchar. A unos pasos de distancia, Carmen dormía encogida en un sillón que rechinaba con cada respiración profunda. Sus piernas enredadas con las de sus hijos, Miguel y Sofía, que se habían dormido, encima de ella como dos cachorros buscando refugio en el cuerpo de su madre. El zumbido del aire acondicionado cubría la escena como una manta invisible, disimulando el cansancio, el miedo, el peso de lo que no se dice. Guadalajara, detrás de las ventanas, dormía tranquila. Los autos se deslizaban como sombras pálidas entre las avenidas, ajenos al instante exacto en que una vida estaba por dar un giro irreversible. José inhaló profundo. El aire entró con esfuerzo, dejando un leve silbido en su garganta. Su dedo índice temblaba suspendido sobre el botón de reproducir. Un gesto tan simple, tan cotidiano, pero cargado de un peso invisible, como si en ese clic se escondiera una decisión de vida o muerte. Y entonces lo hizo. Presionó el botón, y el mundo, tal como lo conocía, comenzó a resquebrajarse. Lo que ese médico estaba por decir no solo cuestionaría todo lo que José había aprendido sobre su enfermedad, lo obligaría a enfrentarse al hecho de que tal vez, solo tal vez, lo habían estado manteniendo enfermo, para siempre. Y en ese momento, aún sin saberlo, José dejó de ser un paciente y comenzó a convertirse en una amenaza. ¿Cómo se llega al punto en que confiar en los doctores ya no es suficiente para sobrevivir? Las noches dejaron de ser descanso. Se volvieron un territorio hostil, como una selva oscura donde cada sombra escondía un nuevo dolor. José se acostaba rendido, el cuerpo implorando por reposo, pero el sueño lo esquivaba con crueldad. Apenas cerraba los ojos, el ardor comenzaba. Un fuego subterráneo que nacía en sus pies y subía como lava espesa por sus piernas. Era como si miles de agujas ardientes lo atravesaran desde adentro, cada una dejando un rastro invisible de desesperación.
Se levantaba a ciegas, tropezando con los muebles en busca de alivio. Encendía el baño sin pensarlo, sumergía los pies en agua helada y se quedaba allí, inmóvil, mientras el vapor de su aliento empañaba el espejo. Carmen, medio dormida, lo encontraba siempre igual, sentado en el borde de la bañera, los hombros caídos, el rostro bañado en sudor, la mirada perdida como quien ha viajado demasiado lejos dentro de sí mismo. «Mi amor, esto no es normal», le susurraba, la voz hecha hilo, acariciándole la espalda con ternura asustada. Pero José no respondía. O peor, respondía con silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Durante el día, el deterioro se colaba en los pliegues de su rutina. En la fábrica, donde antes era precisión y control, ahora era olvido. Se le escapaban nombres, confundía turnos, mezclaba pedidos. Un error de logística le costó a la empresa miles de pesos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. Don Roberto, su jefe de toda la vida, lo miraba con esos ojos que ya no preguntan, solo lamentan. Los murmullos comenzaron. ¿Le estará pasando algo? Ya no es el mismo, ¿verdad? ¿Siempre fue tan meticuloso? José los escuchaba, aunque fingiera no hacerlo. Cada palabra era una astilla más clavada en el orgullo. Y entonces, un día, mientras caminaba por la línea de ensamblaje, el mundo se quebró. El vértigo llegó como una ola helada. El piso pareció desvanecerse bajo sus botas. Se sostuvo de una barandilla, los nudillos blancos del esfuerzo. Nadie lo vio. Nadie supo. Pero en su pecho algo gritó. En casa, los cambios eran más difíciles de esconder. Las cenas se volvieron silenciosas. El ruido de los cubiertos en los platos llenaba los vacíos que antes ocupaban las conversaciones. Miguel comía rápido. Sofía jugueteaba con la comida. Carmen evitaba mirarlo demasiado tiempo. Sabía que lo que vería en sus ojos no sería una respuesta, sino una súplica. Y entonces, la pregunta: «Papá, ¿te vas a morir?». La voz de Sofía, tan pequeña, tan directa, se coló como una cuchilla en el centro del comedor. El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. José tragó saliva. Sintió el nudo en la garganta crecer como una piedra. «No, princesa», dijo, esbozando una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Pero dentro de él, algo se quebró. Porque por primera vez, dudaba si esa promesa era verdad. Y entonces llegaron las noches más oscuras. Sin aviso, las hipoglucemias comenzaron a acecharlo como depredadores invisibles. La primera fue un sobresalto. José despertó empapado en sudor, la camiseta adherida a la piel como una segunda capa húmeda. Sentía el corazón golpearle las costillas como si quisiera escapar. El reloj. 2:47 de la madrugada. El glucómetro temblaba en sus manos. 52 miligramos por decilitro. Muy bajo. Demasiado. Buscó galletas a tientas, masticándolas con desesperación en la oscuridad. No quería despertar a Carmen. No quería preocuparla. Pero lo peor apenas comenzaba. Días después, el infierno estalló. Fue Carmen quien lo vivió de frente. José convulsionaba en la cama, los músculos rígidos, la boca expulsando espuma blanca, los ojos en blanco, perdidos en alguna dimensión a la que nadie más podía acceder. Carmen gritó su nombre, lo sacudió, lo suplicó. Los niños llegaron corriendo. Miguel llamó a emergencias. Sofía no paraba de llorar. La ambulancia tardó 9 minutos. Los paramédicos actuaron rápido. «Hipoglucemia severa», dijeron. 38 miligramos por decilitro, si hubiera sido 10 minutos más tarde. Pero no necesitaron terminar la frase. Desde esa noche, el miedo se instaló en su cuarto. No dormían, vigilaban. José ponía 3 alarmas. A la 1, a las 3, a las 5. Cada una, un momento para enfrentarse a la ruleta rusa de su cuerpo. Los números eran un caos sin sentido. 280, 65, 310,
42. Cada cifra, una amenaza. Subía la insulina, la glucosa subía también. Bajaba la dosis, caía en picada. Era como intentar caminar sobre una cuerda floja con los ojos vendados y un huracán de fondo. Entonces empezó a escribir. Un diario. No por orden médica, sino como un último intento de entender lo que pasaba. 2 de la mañana, 61. Sudor frío, mareo. Otra noche sin dormir. Carmen lloró hoy. Las páginas se llenaban rápido. No con respuestas, sino con preguntas sin eco. José ya no era dueño de su cuerpo. Era un huésped atrapado en una casa que se incendiaba cada noche. Y mientras escribía, solo podía pensar. ¿Hasta cuándo podría seguir así, antes de romperse por completo?